De las chimeneas del cemento a la energía del futuro, un camino que no ha sido fácil, pero que hoy genera empleo, atrae inversión y sitúa a un pequeño pueblo del Raiguer en el mapa de la transición energética europea. El primer ecosistema de hidrógeno verde en una isla europea, hoy en Motores Económicos. Motores Económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. La planta de hidrógeno de Lloseta es un proyecto industrial, núcleo de un proyecto de subvención europea, el Green Island, que tiene todos los ingredientes para despertar nuestro interés. Es singular, proyecto industrial único, tiene historia, giros inesperados y un pasado relevante. En todo caso, es muy simbólico que un lugar que antes emitía CO2 ahora produzca energía limpia. Buenas tardes, Sebastián Barceló Vidal, gerente de Green to Mallorca. ¿Green to Mallorca? Green Hydrogen Mallorca. Pues bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Mayra, buenas tardes. Es la primera vez que ponemos sobre la mesa el proyecto de Lloseta. Eres ingeniero mecánico, te tuteo porque gerente, pero muy joven. Ingeniero mecánico incorporado a este proyecto, algunos proyectos también empresariales previos, has sido ingeniero en Iveco. ¿Cómo acabas uniéndote a este proyecto ligado al hidrógeno verde en nuestra isla? Bueno, en realidad yo empecé trabajando con temas de hidrógeno hace ya bastantes años, en el año 2005, cuando salí de la carrera y tuve la gran suerte de poder incorporarme a un proyecto de demostración que se estaba dando ya a nivel europeo, que consistía en la demostración de flotas de autobuses de hidrógeno en 10 ciudades europeas, entre ellas Barcelona, y en la que pude entrar a formar parte del equipo técnico que se encargaba del día a día de la operación de esos buses, ¿no? Luego eso ya, siguiendo con esa senda, encontré otra oportunidad laboral relacionada con el mundo del hidrógeno en Madrid, también en el ámbito de proyectos europeos y en el ámbito de la I+D. Y bueno, como buen mallorquín llegó un momento en el que me tuve que decidir entre seguir viviendo en la capital o volver a Mallorca, y decidí volver a Mallorca. Ahí estuve unos años en la industria náutica hasta que por casualidades de la vida el hidrógeno vino a Mallorca y por supuesto tenía que ser algo en lo que yo quería participar y bueno, pues aquí estamos. Hidrógeno Mallorca es un proyecto de referencia europea, decimos singular. Tiene su historia, porque llevas 2 años y medio en el proyecto, pero casi los titulares nos dicen arrancado, y es literal, creo, en el 2024, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos ahora en la planta de hidrógeno? Bueno, en 2024, como dices, es cuando oficialmente digamos que se puede decir que la planta ya entra en operación, es decir, produce hidrógeno y este hidrógeno se hace llegar a diferentes usuarios. Y bueno, esto arrancó más o menos a final de verano del 24 y en ese momento estamos, ¿no? Básicamente, en la planta lo que está haciendo ahora es el seguimiento del incremento de demanda que se está dando poquito a poco, paso a paso, pero que se está dando. Primero empezamos con las primeras inyecciones de gas de hidrógeno en la red de gas natural a través de la instalación de Redexis. En abril del 25 empezamos con el suministro a los autobuses de la AMT, que cuentan con 5 unidades de bus de hidrógeno. Y bueno, ahora en el próximo mes de abril empezará también a operarse una instalación de pila de combustible en un hotel de Playa de Palma, de la cadena Iberostar. Y otra instalación que se prevé para arranque para más o menos junio de este año también, para proporcionar suministro eléctrico a un edificio de la estación marítima, bueno, de la estación marítima número 4 de la autoridad portuaria. Pues ya nos has comentado 4 utilidades prácticas de dónde va el destino de vuestra generación. ¿Cuánta potencia qué estamos generando a nivel de hidrógeno ahora y cuál sería la capacidad a la que podríais llegar en un futuro próximo? Pues mira, en términos absolutos la planta está preparada para producir hasta 300 toneladas de hidrógeno al año.
y ahora mismo el presupuesto de toneladas que pretendemos producir durante este año para estos usuarios que te comento está en torno a las 40. Es decir, que aún todavía queda mucho camino por recorrer y por crecer. Los usos y las aplicaciones pueden ir más allá. ¿Deberíamos de pensar en tangibilizar más servicios ligados al hidrógeno? ¿Es esto posible? Sí, por supuesto. Al final, a mí me gusta siempre decir que el hidrógeno es una manera de almacenar energía, por simplificarlo muchísimo, ¿no? Entonces, toda aplicación en la que se necesite energía es una aplicación en la que el hidrógeno sería un potencial vector que se podría utilizar, ¿vale? Dentro de los usos más conocidos, evidentemente está el de la movilidad, pero no es el único. Me gusta mucho destacar sobre todo que los grandes proyectos que se están desarrollando ahora, sobre todo en la península, y que son del orden de magnitud entre 4 y 20 veces más grandes que nosotros, están promovidos por empresas dedicadas al refino, es decir, Repsol, BP, Moeve. ¿Y para qué quieren tanto hidrógeno? Bueno, pues que el hidrógeno es uno de los ingredientes, entre comillas, que utilizan para sus procesos, ¿vale? Y el hecho de que el hidrógeno actualmente se obtenga también de combustibles fósiles, en su gran mayor parte, habréis oído hablar quizás del hidrógeno gris. El hidrógeno gris no es más que hidrógeno que se obtiene a partir del gas natural, pero al final has tenido que tener una fuente de gas natural que lamentablemente en este país no disponemos, ¿vale? Entonces, estos grandes consumidores de hidrógeno son los que van a actuar como motores a la hora de incrementar el consumo y la producción, evidentemente, del hidrógeno verde, que es el producido a partir de fuentes de energía renovables. Y nos queda un último color, el hidrógeno azul. Hemos quedado que el hidrógeno gris, el que se produce a partir de elementos fósiles o recursos fósiles, y el hidrógeno que nosotros generamos en Lloseta es también diferente al hidrógeno azul. Correcto. El que producimos en Lloseta lo llamamos hidrógeno verde porque la fuente de energía que se utiliza para su producción es totalmente renovable. Es decir, en nuestro caso es energía solar. Podría ser eólica, podría ser maremotriz, pero eso es lo que caracteriza al hidrógeno verde. En el caso de los otros colores, ya no estamos utilizando fuentes de energía 100% renovables. En vuestro caso tenéis 2 plantas de fotovoltaica ligadas a vuestra unidad de generación de hidrógeno que también garantizan este origen verde de vuestro hidrógeno. Correcto, efectivamente. En concreto, tenemos una planta de 7,5 megavatios instalada en Lloseta, en la misma ubicación donde tenemos la planta de hidrógeno. Y tenemos otra planta fotovoltaica de 5,3 megavatios ubicada en el municipio de Petra. ¿Por qué se han elegido estas potencias? Bueno, pues es un cálculo muy sencillo. Las 2 plantas fotovoltaicas al año producen 22 gigavatios hora, que es exactamente la energía que consume la planta cuando produzca su máxima producción de hidrógeno. Uno de los mayores hándicaps o freno en la mentalidad de la socialización del hidrógeno verde es ese origen ligado un poco a la energía fotovoltaica y 2, el consumo del agua. Todo se nos viene a la cabeza, no, es que para producir hidrógeno consumimos mucho agua y somos un territorio finito y este es uno de nuestros mayores problemas, ¿no? En ese sentido, ¿qué aportamos un poco a nivel técnico, a nivel de información? Bueno, me gustaría también que esta preocupación acerca del agua se planteara, siendo una isla tan turística, también se planteará cada vez que se abre un nuevo hotel, ¿no? Porque si echamos números, mira, para producir 1 kilogramo de hidrógeno, la química, es decir, la estequiometría, nos dice que necesitamos aproximadamente 9 litros de agua pura. A esto hay que sumarle todas las pérdidas porque el agua pura como tal no la tenemos en la naturaleza, tenemos que tratarla, ¿no? Vamos a tirar por alto, necesitamos 20 litros de agua por kilo.
Vale, esto para la producción de Lloseta, de las 300 toneladas que hablamos, estamos hablando de unos 6.000 metros cúbicos al año. Eso es aproximadamente la cuarta parte de lo que consume un hotel de 100 habitaciones. Bien contestado, nos queda claro, porque hay pocos hoteles que sean de ese número de habitaciones. Pues, evidentemente, estamos produciendo una commodity, estamos produciendo algo que es energía y no nos va a salir gratis. Esto está claro, ¿no? Pero yo creo que hay que ponerlo todo bien en perspectiva para entender realmente cuál es el impacto, ¿no? Y bueno, y también decir otra cosa. Si el hidrógeno lo consumimos en una pila de combustible, nosotros para producir el hidrógeno hemos utilizado el proceso de electrólisis, ¿no? Es decir, cogemos agua, cogemos una corriente eléctrica de corriente continua, separamos la molécula en H2 y O2, ¿no? Producimos hidrógeno, producimos oxígeno. La pila de combustible hace el proceso inverso. Electrólisis inversa, ¿qué es? Pues que yo le doy hidrógeno y le doy aire, pero me da electricidad y me da agua. Agua. Es decir, parte del agua que yo he cogido del medio para producir el hidrógeno vuelve. Y has dicho otro binomio de palabras clave, que es pila de combustible, que otro freno en la mentalidad de las personas es algo peligroso. Entonces, por eso nos viene a la cabeza la pila de litio, ¿no? Esto es un programa de radio, nos escucha muchas personas que no son ingenieros. Entonces, ¿cómo se comporta una pila de hidrógeno? Estas pruebas que se hacen próximas en Iberostar, en la autoridad portuaria, que pueden ser también una línea de trabajo de futuro, ¿cuál es el comportamiento de esos elementos? Pues mira, una pila de combustible básicamente hay que entenderlo como un generador eléctrico. No tiene más misterio. Es como indicaba, un dispositivo al cual nosotros le aportamos un combustible, que en este caso es hidrógeno, y por una reacción electroquímica produce electricidad. No tiene más. Es como se debería de entender, ¿no? En todo lugar donde nos imaginemos que podemos meter un generador diésel, ahí podríamos meter una pila de combustible. Al igual que en cualquier lugar donde pudiéramos poner un motor, también podríamos poner una pila de combustible. Y lo mismo con una batería, también lo podríamos sustituir con una pila de combustible. Estamos hablando de riesgos de incendios o peligrosidad, al igual que las baterías de litio. Quizás tendríamos que tener en cuenta que el hidrógeno es un gas combustible, al igual que lo es el gas natural o al igual que hay otros combustibles que usamos a diario, como son la gasolina o el butano. ¿Son peligrosos? Evidentemente. ¿Hay medidas para mitigar los riesgos asociados a incendios y explosiones? También. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar las medidas de mitigación de riesgos asociadas a las características particulares del hidrógeno. Otra de las aplicaciones que has mencionado hace un momento es la inyección en la red de gas de hidrógeno verde. ¿Qué ha supuesto esto y cuáles han sido los resultados? Bueno, esto sí que dentro de lo que es digamos, los diferentes objetivos que tiene el proyecto, para mí esto sería el desarrollo que está más, digamos, a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Veremos pronto que se sustituye todo el gas natural por hidrógeno. Pues creo que va a tardar un poco. Ahora mismo lo que se está dando son los primeros pasos en ver qué ocurre cuando nosotros sustituimos una parte del gas natural que nos viene por tubería desde la península con un gas que también es combustible, que también se puede quemar, pero que tiene la diferencia de que se ha producido aquí en Mallorca y encima además es totalmente renovable, ¿no? ¿Qué porcentaje habéis llegado a Ahora mismo se ha limitado al 2%, a pesar de que a nivel de normativa se permitiría hasta un 5%, se ha preferido empezar con un blending, que es el término anglosajón que estamos utilizando, del 2%, por básicamente ver cómo se comporta y qué efecto tiene en los grandes consumidores de gas, ¿no? Esto es totalmente pionero. Es la primera vez
que se hace una inyección de hidrógeno en la red troncal de gas natural, ¿vale? Esto es, podemos estar muy orgullosos de que en Mallorca se haya hecho esto, porque realmente estamos en la vanguardia. Es algo que se ha hecho en el 2025, de hecho. Bueno, las primeras inyecciones fueron en 2024, Ajá. correcto. ¿Vale? Y está tan a la vanguardia que es que todavía la normativa no ha llegado como para, digamos, poder hacer que estemos inyectando más hidrógeno en la red de gas, ¿no? Estamos ahora, este año es un año muy importante, hay una normativa europea, se llama la norma RED 3, que estamos en proceso ahora de transposición, ¿vale? Y es la norma que va a regular el uso de combustibles renovables de origen no biológico, ¿vale? O RFNBO, que es el término que se utiliza, ¿vale? El hidrógeno verde es un RFNBO y va a haber una serie de obligaciones para industrias relacionadas con el transporte, no operadores, no fabricantes de vehículos. Los propios productores de combustibles fósiles son los que van a tener las obligaciones de utilizar estos combustibles de origen no biológico. ¿Y hay futuro en el transporte marítimo, en el transporte terrestre real con el hidrógeno? A corto plazo lo hay, pero no quizás con un uso directo de hidrógeno como estamos viendo en el caso de un coche o un autobús. Hay que pensar que son sectores de difícil electrificación, ¿vale? Por el tema de peso de baterías y también es de difícil aplicación sistemas de hidrógeno que vayan en base a hidrógeno comprimido. Pero sí que es verdad que a través de combustibles sintéticos y fuels o combustibles neutros en carbono, como podrían ser aquellos producidos a partir de hidrógeno verde en lugar de hidrógeno gris, es quizás la puerta de entrada para que sectores como son el marítimo y la aviación puedan tener acceso al hidrógeno. ¿Qué porcentaje o qué parte o cómo visualizas en el mix energético de Baleares la aportación del proyecto Hidrógeno Verde? Bueno, ahora mismo me atrevería a decir que es una aportación bastante pequeña. Es decir, si por ponerlo un poco en perspectiva, que normalmente a veces con ejemplos las cosas se entienden mucho mejor. Nosotros con el hidrógeno que producimos actualmente estamos dando servicio a 5 buses de la MT, ¿no? Produciendo, bueno, para ellos consumirían más o menos unas 25 toneladas, ¿no? Si eso lo escalamos a las toneladas que podemos producir... Y dicho en autobuses, por ejemplo... Dicho en autobuses, pues podríamos irnos a 30 autobuses. Bueno, es una buena medida. Vale, entonces, ¿cuál es el peso que tiene el mix energético? Bueno, pues el consumo equivalente a esos 30 vehículos. Es una referencia. ¿Es rentable? ¿Puede ser rentable? Ahora mismo entiendo que es una tecnología y un recurso que tenemos que impulsar de forma intencionada. Tiene que estar subvencionado, ayudado, apoyado. Pero ¿puede ser un proyecto realmente rentable? Sí, desde luego. A ver, a mí me gusta matizar el tema de la subvención porque sé que siempre hay bastante polémica de, bueno, es que sin las ayudas no se soporta. Bueno, a mí me gustaría poner de relieve que en lo que es la inversión que se ha hecho solo para la planta y la distribución del hidrógeno, estamos hablando de que solo no llega al 10% de ayuda en el total de aportaciones de capital privado que se han hecho para el desarrollo de este proyecto. Entonces, quiero decir, podrá llegar a ser rentable, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de los combustibles fósiles que desgraciadamente estamos viendo en estos días, ¿no? Por también hacer un cálculo sencillo, tenemos el diésel a 1,8, 1,9. Esto, llenar el tanque de un autobús, pongamos de 400 litros, estamos hablando de 800 euros.
llenar el tanque del mismo autobús que va con hidrógeno estaría en torno a unos 500. Entonces, a día de hoy, en este sentido es rentable. Es verdad que el autobús es mucho más caro, el mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? Pero que, quiero decir, así como cuando hace 20 años yo empecé en esta industria, era como, bueno, sí, funcionar, funciona. Ahora, ¿lo podemos pagar? Bueno, ya hay más serias dudas. A día de hoy ya hay en ciertos aspectos en los que a nivel de precios se equipara a precios de combustible fósil. Hace unos años y muy poquitos hablar de pilas de hidrógeno era también algo futurista y ya están aquí, son de uso normalizado. Ser los primeros en algo también requiere cierto esfuerzo y empeño de la administración y de todo un territorio, ¿no? Hablando de territorio y ver cómo ha evolucionado Yoseta ligado a vuestro metro cuadrado, a vuestro proyecto empresarial industrial, ¿no? Se ha empleado a esas personas que venían del anterior proyecto industrial de Cemex. ¿Cómo ha evolucionado poblacionalmente? ¿Qué necesitáis vosotros a nivel de talento? Pues mira, te respondo muy rápido. Somos ahora mismo 3 personas directamente empleados en la planta, ¿vale? De las 3, 2 provienen de Cemex. Son empleados que vienen de haber estado muchos años en Cemex y que cuando la planta empezó a bajar su actividad de producción de cemento, pues ya dejaron de estar trabajando ahí. Y por otro lado, no solo somos esas 3 personas trabajando directamente, sino que también se da trabajo a otras empresas que nos dan soporte en muchas actividades, ¿no? Hemos mencionado el caso de los parques fotovoltaicos. Pues tenemos una empresa que es de Binisalem, que básicamente llevan todo el mantenimiento que requieren los parques fotovoltaicos. Tenemos empresas, trabajamos con empresas también para que nos lleven servicios de mantenimiento de partes críticas de la planta, como son el sistema contra incendios, por ejemplo, que también utilizamos empresas mallorquinas. Así un largo etcétera. Seguridad patrimonial, servicios de limpieza. Es decir, en total, más o menos, y teniendo en cuenta que la planta no está funcionando ni a la mitad ni a una cuarta parte de la capacidad que tiene, más o menos estaremos dando empleo a unas 15 personas. Entonces, si tú fueras un joven, o si yo fuera un joven, una joven de Yoseta, ¿qué nos recomendarías en relación con el trabajo ligado a la energía, a las renovables? ¿Cuáles serían los estudios que podríamos decirle, esto promete y esto no lo va a sustituir la IA? Bueno, que no lo vaya a sustituir la IA es difícil de prever, Bueno, quizás, yo ¿no? estoy en el sector de las instalaciones y hay partes que la IA, estoy Por casi segura ahora, que... por ahora todo lo que sea trabajo con las manos, yo creo que es una apuesta a futuro, hasta que vengan los robots. Pero sí, no, yo creo que ahí hay bastante futuro en todo lo que es el temas de mantenimiento de instalaciones, sobre todo de tipo industrial, ¿no? Relacionadas con plantas fotovoltaicas, con mantenimiento, con montaje. Todo este sector yo creo que tiene, si es a lo que se quieren dedicar, pues yo iría más por ese ámbito. Les recuerdo que estamos hablando con Sebastián Barceló, que es el gerente de la planta de hidrógeno de Yoseta. Sebastián, y por esto de proyectar desde tu perspectiva, de manejar una energía innovadora, renovable, verde, que habla un idioma diferente de nuestro territorio, ¿cómo imaginas energéticamente Mallorca dentro de 20 años? Bueno, pues me gustaría imaginarla pues con mucha menor dependencia de los combustibles fósiles, con mayor autonomía a nivel de energía y con capacidad propia, ya sea bien por producción local como por conexión con la península, pero sí basada sobre todo en energías que sean lo menos dependientes del carbón posible.
¿Es posible la soberanía energética en Mallorca, en Baleares? Ese ejemplo que tuvimos el año pasado en cuanto al apagón, que nos llenó de orgullo patriótico en nuestras islas, ¿cómo se puede conseguir esto? Bueno, yo creo que ese fue un buen ejemplo, ¿no? Al final sí que es verdad que se pudo desconectar el cable y evitar que el daño fuera mayor, y durante todo el día pues pudimos disfrutar de energía mientras el resto del país estaba apagado, ¿no? Pero eh, para mí sería necesario incrementar la potencia instalada para poder conseguir ese objetivo. Sí que es verdad que hay, hay polémica relacionada con el uso del territorio, sobre todo teniendo en cuenta que la energía renovable, la tecnología actual que funciona mejor en nuestras islas, evidentemente es la fotovoltaica. La eólica no tiene lugar por diversos motivos y, como he dicho antes, todo tiene un coste. Hablando de hidrógeno, y ya por cerrar un poco el capítulo de hoy, estamos ambos sentados en una mesa del Consell de Mallorca que pone en valor la tecnología del hidrógeno y se ha visto y puesto de manifiesto que hace falta incluso la socialización de este tipo de recursos, ¿no? La primera acción que se ha hecho es precisamente la de diseñar acciones formativas de socialización. ¿Qué nos queda a la ciudadanía por aprender respecto del hidrógeno? ¿Llegaremos a tenerla en nuestros hogares? Bueno, de hecho ya la tenemos, ¿no? Cualquier persona que tenga una conexión a la red de gas natural ya está, sin saberlo, recibiendo hidrógeno verde en su casa, ¿no? Eh, bueno, yo para mí creo que es necesario y es muy importante esa labor de, digamos, divulgación, ¿vale? Para que se conozca realmente de qué se trata, para qué sirve, en qué ámbitos es mejor, en qué ámbitos es mejor utilizar electricidad directamente, porque yo no defiendo que se tenga que utilizar el hidrógeno en todos esos aspectos, ni mucho menos. Al final hay que tener en cuenta que cualquier transformación energética tiene un precio y tiene un coste y tiene una pérdida, ¿no? Por lo tanto, hay que ver siempre caso a caso qué es lo mejor, ¿vale? Y yo creo que es donde quizás hace falta más un esfuerzo en que haya una cultura general que entienda que, bueno, pues que la energía no es un le doy al enchufe o le doy al interruptor y aparece. Quiero decir, todo lo que hay detrás es todavía muy desconocido, ¿no? Entonces, sí que creo que la divulgación y acciones que ayuden a que se conozca más de dónde viene, además de un conocimiento técnico, ayudan a una concienciación social de que, oye, esto no nos sale gratis y hay que tenerlo en cuenta. Pues muchísimas gracias. Debemos y queremos seguir de cerca este proyecto, no solo singular, este proyecto industrial, sino también, como decías en algún momento, pionero en Europa y en el mundo. Y muchas felicidades, aunque solo sea por tenerlo en marcha. Buenas tardes, Sebastián Barceló, gerente de la planta de hidrógeno de Lloseta. Muchas gracias.